Situada en la estratosfera entre los 20 y 50 kilómetros de altitud se encuentra la capa de ozono, una capa protectora de la atmósfera que actúa como escudo para preservar a la Tierra de la radiación ultravioleta perjudicial proveniente del Sol. Estamos ante una capa frágil de gas que ayuda a preservar la vida en el planeta y cuya consistencia se ve amenazada por la emisión de sustancias que disminuyen la presencia del ozono. Consecuencia de esa situación es el ya famoso agujero de la capa de ozono sobre la Antártida. Su detección hace 30 años dio la voz de alarma y provocó iniciativas como el Protocolo de Montreal, el 16 de septiembre de 1987, sobre la protección de la capa de ozono. En la actualidad, casi 200 países lo han suscrito y dicho tratado impide el uso de ciertos productos químicos que se usan como refrigerantes y que destruyen el ozono atmosférico. La preocupación por los niveles de ozono no es nueva. De hecho, recientemente se ha cumplido el centenario del descubrimiento de la capa de ozono en 1913 por los físicos franceses Fabry y Boisson. Más adelante será el meteorólogo británico Dobson quien aporte datos fundamentales sobre la medición y la importancia del ozono para la vida en el planeta. Durante los próximos minutos vamos a recordar esta efeméride científica y también profundizaremos en las características de esa capa de ozono. Para ello nos acompaña el profesor del Departamento de Física Fundamental de la Facultad de Ciencias de la UNED, Julio Fernández. Comenzaremos por definir de una forma más científica qué es la capa de ozono. Como hemos señalado, este término se utiliza para hacer referencia a una región de la atmósfera terrestre situada en la estratosfera, entre los 20 y 50 kilómetros de longitud. Pero, profesor Fernández, ¿qué es la estratosfera? Como todos sabemos, la superficie de nuestro planeta, el planeta Tierra, se encuentra rodeada por una capa de gas. Esta capa de gas tiene distintas capas dentro de ella misma y la estratosfera es una de ellas. Es una de las más importantes de la atmósfera y se sitúa entre la troposfera y la mesosfera. Ocupa una extensión que va desde los 10 a los 50 kilómetros de altura aproximadamente, porque la separación entre las capas pues no es muy clara. Se define a partir de los gradientes de temperatura, es decir, cuando la temperatura deja de descender y pasa a aumentar, o al revés, pasa de aumentar a descender, pero podemos decir que llega hasta los 50 kilómetros de altura aproximadamente. En esta capa, la temperatura aumenta progresivamente desde los 55 grados centígrados en la parte de abajo, que se conoce como tropopausa, y llega hasta los 0 grados en la parte de arriba, que la denominaremos estratopausa. Esto en realidad no se sabe bien. Hay algunos autores que dicen que se pueden alcanzar en esta capa incluso los 17 grados centígrados o más. Es decir, en esta capa la temperatura aumenta con la altitud, lo cual es algo antiintuitivo porque todo el mundo piensa que conforme nos alejamos del suelo la temperatura de la atmósfera desciende. Y es justamente lo contrario que ocurre en las capas superior e inferior a la propia estratosfera. Esto se debe principalmente a la absorción que se da en esta capa de las moléculas de ozono. Absorben un montón de la radiación electromagnética que llega del Sol, especialmente la de la región ultravioleta, y eso provoca que las moléculas estén muy calientes, y de ahí el fenómeno de inversión térmica. En la parte baja de esta capa, la temperatura es bastante estable y además otra característica de la capa es que en ella hay muy poca humedad. Esta es una región en la que se producen los diferentes procesos radiactivos, procesos que son dinámicos, procesos químicos, y en la que la mezcla horizontal de los componentes gaseosos se produce mucho más rápido que una mezcla en el sentido vertical, justamente debido a la absorción de la radiación ultravioleta.
Para que nos hagamos una idea, esta capa tiene una altura que es aproximadamente 2,5 veces la altura del Monte Everest y unas 50 veces las de un edificio tan emblemático como el Empire State de Nueva York. De hecho, la altura es tan grande que solamente algunos aviones militares, como el MiG-31 ruso, el SR-71 británico o el muy conocido avión comercial Concorde francés, pueden volar cerca de esta capa. Al final de esta capa se encuentra la capa de ozono. Es la capa que absorbe la mayor parte de los rayos ultravioletas del Sol. Bien, Julio, estamos hablando de la estratosfera, pero ¿qué otras capas tiene la atmósfera? Como hemos dicho, la atmósfera es una capa gaseosa que envuelve a la Tierra y tiene un espesor bastante amplio. Como bien dices, lo podemos dividir en capas. La primera capa que nos encontramos se denomina troposfera y esta capa va desde el suelo hasta unos 20 kilómetros de altitud. En esta zona encontramos una región en la que la temperatura deja de aumentar, ¿de acuerdo? Es decir, tiene lo que se denomina gradiente cero. A partir de ese punto definiríamos una nueva capa, que en este caso es la estratosfera, que es la capa que hemos mencionado. Esta capa llega hasta unos 70 kilómetros de altitud, es decir, tiene un espesor de 50 kilómetros, y en esa zona de nuevo se produce un cambio en el signo de la variación de la temperatura. Esta zona se conoce como estratopausa y da lugar a una nueva capa, la mesosfera. La mesosfera es la penúltima capa de las que componen la atmósfera. Tiene un espesor todavía más amplio, unos 100 kilómetros, y termina en la mesosfera. A partir de aquí empieza una capa que se denomina termosfera. Esta es la capa más delgada, es la capa externa de la atmósfera. La concentración de moléculas por unidad de volumen en esta capa es muy pequeñita y sobre todo en esta capa lo que nos encontramos es radiación que viene del Sol y que golpea duramente a estas moléculas y las descompone. Esta capa se conoce como termosfera. Seguramente nuestros oyentes recordarán la hazaña de un deportista hace no demasiado que batía un récord de caída libre desde miles de metros. ¿Está esto relacionado con lo que estamos hablando, con esta capa de la atmósfera? Sí, efectivamente. Tenemos que recordar que el 14 de octubre de 2012 el austríaco Felix Baumgartner se lanzó desde esta capa, desde la estratosfera, y en concreto se lanzó desde una altura de 38.969 metros. Rompió así el récord de salto en caída libre desde el punto más alto. De hecho, lo batió muy de largo, es decir, el anterior récord estaba muy por debajo. Y también el de vuelo tripulado en globo con una distancia mayor a la superficie terrestre, en este caso de 39.068 metros. ¿Y qué parte del ozono atmosférico está contenido en esta capa? Bien. Podemos decir que esta capa contiene aproximadamente el 90% del total del ozono presente en nuestra atmósfera. Además, tenemos que recordar que la existencia de esta capa es vital para el desarrollo de la vida, porque es la responsable de la absorción de entre el 97 y el 99% de la radiación ultravioleta o radiación de alta frecuencia que llega a nuestro planeta procedente del Sol. Y esto es importante porque si esa radiación cayese sobre nosotros, no podría existir la vida sobre nuestro planeta. Y remontándonos al inicio, a la efeméride de la que estamos hablando en este programa, ¿cuándo se descubrió esta capa? ¿Quiénes fueron sus descubridores? Bueno, el descubrimiento de esta capa se remonta a hace 100 años, en 1913. Y se debe a dos físicos franceses, Charles Fabry y Henri Poisson. Ambos científicos son muy conocidos en el campo de la interferometría y sin duda el trabajo más relevante de ambos fue el desarrollado por Fabry con su maestro, Alfred Perot, que fue su predecesor en la cátedra de la Universidad de Marsella. El invento es el conocido interferómetro de Fabry-Perot. Utilizando el interferómetro, Fabry y Poisson fueron capaces de corroborar la existencia de una capa atmosférica en la que las concentraciones de ozono eran bastante más elevadas que en el resto de la atmósfera. Capa sobre cuya existencia otros científicos habían debatido anteriormente, pero que no habían conseguido demostrar.
Posteriormente, el físico y meteorólogo británico Gordon Dobson dedicó su vida al estudio y el entendimiento de las propiedades de esta capa. Dobson dedujo, mediante la observación de las trayectorias de caída de los meteoritos en la atmósfera, que el perfil de temperaturas existente en la troposfera no podía ser constante, es decir, la temperatura tenía que cambiar en esta capa. De esta conclusión se deduce un descubrimiento especialmente relacionado con la existencia de la capa de ozono. A determinadas altitudes de la atmósfera terrestre, en la troposfera, la temperatura se eleva de forma considerable, sin que a priori exista razón alguna. Dobson dedujo que este efecto era debido a que en esta zona la radiación ultravioleta era absorbida en mayor medida que en otras zonas de la atmósfera, y de esta observación solo podría darse si, además de las moléculas del oxígeno normal, la concentración de moléculas de ozono era elevada. Si no he entendido mal, Gordon Dobson proporcionó las claves para entender el porqué del emplazamiento de la capa de ozono, pero supongo que estas claves suscitarían nuevas preguntas. Por supuesto, la respuesta a esta pregunta viene dada por la propia naturaleza del proceso que tiene lugar. La formación del ozono a partir del oxígeno molecular y la recuperación del mismo a partir de las moléculas de ozono no son dos procesos aislados. Son procesos que se dan al mismo tiempo y que conforman un equilibrio dinámico, como lo son casi todos los procesos que se dan en nuestra atmósfera. El que la concentración de una de las especies, o bien el oxígeno molecular o bien el ozono, en una determinada parte de la atmósfera sea superior a la otra, dependerá de las condiciones bajo las que se encuentre el equilibrio. En el rango de altitudes que hemos descrito se dan unas condiciones tales que el equilibrio entre los dos procesos se encuentra desplazado hacia la formación de ozono. Esto es debido principalmente a dos razones. La concentración de átomos disponibles para la formación de moléculas de ozono es suficientemente alto y además en esta capa la concentración de rayos ultravioleta es también bastante grande. ¿Y podrías explicar con un poco más de claridad qué es eso de la radiación ultravioleta? Se denomina radiación ultravioleta a la radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida aproximadamente entre los 400 nanómetros y los 15 nanómetros. Para que nos hagamos una idea de cuán pequeñita es la longitud de onda, diremos que un nanómetro es una 1000.000.000ésima de metro. Su nombre proviene de que su rango empieza en las longitudes de onda más cortas de lo que los humanos identificamos como el rango visible, es decir, empieza en el color violeta. Esta radiación es integrante de los rayos solares y produce varios efectos en la salud, que son bastante nocivos. Por ejemplo, quemaduras de primer, segundo y hasta tercer grado, dependiendo de la duración de la exposición de la luz, o en exposiciones prolongadas y con mucha sol, puede producir cáncer de piel y melanomas. Y a raíz de la radiación ultravioleta, ¿cómo se organiza el espectro para que nuestros oyentes se hagan una idea? Bien, las ondas electromagnéticas son siempre iguales. Están compuestas por un campo eléctrico, un campo magnético que vibran en planos perpendiculares. Como bien dices, tenemos diferentes tipos de radiación, o mejor dicho, en las conversaciones cotidianas se mencionan diferentes tipos de radiación. Así oímos hablar de las ondas de radio, de las ondas de televisión, de las microondas, del infrarrojo y de otros muchos tipos de ondas. La única diferencia entre todas ellas es la frecuencia que tienen. Unas radiaciones tienen longitudes de onda largas, energías bajas por lo tanto, otras tienen longitudes de onda cortas y energías altas por lo tanto. El espectro se organiza partiendo de las ondas menos energéticas a las más energéticas en las ondas de radio, que son completamente inocuas, no nos hacen nada y son gracias a las cuales podemos transmitir este programa. Si nos movemos hacia abajo, encontraremos la zona que se denomina del infrarrojo. La zona del infrarrojo es la zona en la que se encuentran las radiaciones que desprenden los cuerpos en forma de calor. Todos hemos visto muchas películas, se me ocurre por ejemplo la película de Predator, Depredador, en la que los protagonistas se ponen una especie de gafas térmicas para detectar al extraterrestre. Lo que están detectando es este tipo de radiación, la radiación infrarroja. Lo ven de un determinado color porque el extraterrestre emite calor. Después
nos encontramos una zona del espectro electromagnético que es una zona muy pequeñita y que corresponde a lo que se denomina el rango visible. El rango visible es el rango de radiaciones que nosotros percibimos con nuestros ojos. En este rango, y entrando por el lado que hemos entrado, desde las longitudes de onda más largas, empezaríamos por encontrarnos el color rojo, que obviamente está al lado de la radiación infrarroja. Recorremos todo el espectro visible y vamos a parar al color violeta. El color violeta da paso a la siguiente parte del espectro, que es la parte de la radiación ultravioleta, que es la que hemos mencionado, que golpea en la capa de ozono y forma las moléculas. Después nos encontraríamos rayos muy energéticos, los rayos X y finalmente los rayos gamma. ¿Y a qué conclusiones podemos llegar después de conocer lo que explicábamos antes sobre la radiación ultravioleta? Debemos decir que todo lo explicado anteriormente nos permite concluir y explicar también el por qué ni por encima de la altitud de los 50 kilómetros ni por debajo de la altitud de 20 kilómetros en la atmósfera podemos esperar encontrar nuevas capas de ozono alrededor de la corteza terrestre. En el primer caso, es decir, si nos situamos por encima, la concentración de átomos de oxígeno por unidad de volumen es demasiado pequeña y, aunque llegue la radiación ultravioleta, no se van a formar suficientes moléculas de ozono. En el segundo caso, la dispersión atmosférica impide que exista la suficiente cantidad de radiación ultravioleta para mantener las condiciones del equilibrio que favorecen las altas concentraciones de ozono y la formación de la capa. Sin embargo, tenemos que añadir aquí que la importancia del trabajo desarrollado por Dobson no se reduce a sus explicaciones sobre el proceso de formación de la capa de ozono en la atmósfera y de en qué zonas se produce. Este científico fue el primero en darse cuenta de la importancia que tiene el estudio y la comprensión de las propiedades de esta capa para el mantenimiento de la vida en nuestro planeta. El proyecto más importante que desarrolló a lo largo de su vida consistió en el establecimiento de una red de estaciones de observación global que permitiese en todo momento observar las propiedades de esta capa y entenderla. La importancia del establecimiento de esta red de observatorios, que tuvo lugar entre los años 1928 y 1958, se comprende mucho mejor si tenemos en cuenta que incluso hoy día, 100 años después del descubrimiento de la capa, sigue siendo el mejor instrumento del que disponemos los humanos para obtener datos sobre la capa de ozono. Otro indicio importante que tenemos de la gran labor desarrollada por este científico se puede ver en que en su honor se ha nombrado la unidad de contenido de ozono en una determinada capa atmosférica. Esta unidad se conoce como unidad Dobson y representa la cantidad de ozono contenido en una capa delgada, se suele decir que de 1 milímetro de espesor, y que tiene una amplitud superficial que engloba unos 5,10 grados, colocada sobre la península del Labrador, que es la región originaria de este científico. La equivalencia de la unidad Dobson con unidades que nos son más afines es miliatmósferas por centímetro. Y una vez establecida la red, ¿quedaba algo por hacer? Bueno, por supuesto que sí. En los años posteriores al establecimiento de esta red de observación global, tuvieron lugar muchos descubrimientos importantes sobre la capa de ozono y se consiguió revelar muchas de las peculiaridades que en una observación detallada de la capa nos da. Así, entre los años 1949 y 1956, este científico, contando con la ayuda de un colega, Alan Brewer, fue capaz de explicar mediante modelos de circulación los pormenores referentes a los distintos espesores que presenta la capa a diferentes latitudes. Fijaros que esto es algo contraintuitivo, es decir, ¿por qué esta capa gaseosa es más gruesa en unas zonas de la Tierra que en la otra? Bien, estos científicos nos proporcionaron la solución indicando que había flujos que, debido a la temperatura de la atmósfera, debido al campo gravitatorio terrestre, nos permitían explicar el trasvase de ozono de unas partes a otras. Asimismo, esta red de observaciones fue la que en la década de los años 80 proporcionó las evidencias más contundentes de la aparición del denominado agujero de ozono sobre la Antártida. Las consecuencias de la detección de este agujero hace 30 años en todos los ámbitos son bien conocidas. Una de ellas, por ejemplo, fue el establecimiento del día 16 de septiembre como el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.
En este día se conmemora el aniversario de la firma en Montreal, en el año 1987, del protocolo relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. La firma de este acuerdo incluye un compromiso de las partes firmantes a dedicar esfuerzos a partir de ese día a la promoción de actividades y en especial a dedicarlos en ese día y a organizar jornadas de información hacia los ciudadanos. Entre los objetivos fundamentales propuestos se encuentra el de la eliminación del uso de sustancias que agotan el ozono, como son los conocidos clorofluorocarbonos, con la finalidad de proteger la capa de ozono no solo para las generaciones actuales, sino también para las venideras. Bien, ¿y por qué este agujero de la capa de ozono se encuentra sobre la Antártida si, como todos sabemos, la Antártida es una zona deshabitada? Bueno, la respuesta a esta pregunta la encontramos en los modelos de circulación. Como todos sabemos, la atmósfera no es un sistema que esté quieto. En él hay corrientes de aire que provocan el movimiento de las moléculas que componen esta capa. Estas corrientes de aire circulan a lo largo del planeta y van a parar a zonas especiales que se conocen como vórtices. Los vórtices son zonas en las que se generan corrientes de aire o en las que mueren las corrientes de aire. Bien, existen algunas corrientes muy importantes y que discurren a lo largo de los continentes más poblados de este planeta que van a morir en un vórtice que se encuentra situado encima de la Antártida. Es por tanto por lo que van vaciando esta zona de moléculas de ozono. Estamos ya finalizando este repaso histórico al centenario del descubrimiento de la capa de ozono, pero ¿no es cierto que en los últimos años aún tienen lugar descubrimientos relacionados con esta capa? Sí, es cierto, el conocimiento que tenemos de esta capa aumenta día a día, y no solo aumenta día a día, sino que se extiende. Una de las grandes peculiaridades de los últimos tiempos es el descubrimiento de capas de ozono en otros planetas del Sistema Solar. Por ejemplo, en el año 1971 fue detectada una capa de ozono que rodea al planeta Marte. Fijaros que siempre en los libros de texto, en los informativos, se nos dice que el planeta Marte no tiene atmósfera. Eso no es cierto, el planeta Marte tiene una atmósfera. Lo que pasa es que debido a la baja gravedad de este planeta, que viene determinada por su tamaño y por la pequeña masa que tiene, no puede retener una atmósfera tan densa como la terrestre alrededor. Pero tiene una pequeña atmósfera alrededor y tiene en ella una capa de ozono. Aunque tenemos que decir aquí que su origen y las características son sin duda muy diferentes a la de la capa de ozono que rodea nuestro planeta. Su presencia, sin embargo, permite deducir la importancia que tiene la presencia de este tipo de capas en cualquier planeta. Marte se define como un planeta sin vida. Actualmente, hay científicos que creen que hace millones de años pudo tenerla. La capa de ozono que se ha descubierto en su atmósfera podría ser, si bien no una prueba definitiva, sí un paso para comprender que si existe una capa protectora, debe ser porque debajo hay algo que proteger. Igualmente, en un momento mucho más reciente, en el año 2011, la sonda Venus Express ha sido capaz de determinar la existencia de una fina capa de ozono que rodea a nuestro otro planeta vecino, Venus. Las primeras observaciones indican que esta capa se encuentra situada a unos 100 kilómetros sobre la superficie del planeta y que su densidad es entre 1000 y 100 veces menor que la capa de ozono terrestre. Pues hasta aquí este interesantísimo repaso por la capa de ozono, su historia y sus características. Muchas gracias al profesor Julio Fernández por compartir estos minutos con nosotros. Por cierto, que hay que apuntar que en el número correspondiente al 2013 de la revista de la Facultad de Ciencias, ciencias@uned, existe una referencia completa a esta efeméride. Esta publicación puede consultarse en la web de la Biblioteca de la UNED.